El tema de mi ponencia, como bien indica su título, tratará sobre la crisis de la indexicalidad y la autoría fotográfica en la era de la IA, propuesta de innovación docente en historia y teoría de la fotografía. La irrupción de la inteligencia artificial generativa en el campo de la cultura visual contemporánea ha supuesto un punto de inflexión en la manera en que se producen, interpretan y legitiman las imágenes. En particular, la fotografía, históricamente vinculada a un referente real mediante un proceso técnico que garantizaba su condición indexal, se ve hoy interpelada por la proliferación de imágenes sintéticas que simulan su apariencia sin proceder de una captura directa del mundo. Este desplazamiento no implica únicamente un cambio tecnológico, sino una transformación epistemológica que afecta al estatuto de la imagen fotográfica como documento, testimonio o evidencia visual. La IA no solo produce imágenes, sino que reconfigura los regímenes de credibilidad y de lectura de lo visual, generando un entorno en el que la verosimilitud puede sustituir a la referencialidad. En consecuencia, el estudio de la fotografía debe incorporar una reflexión crítica sobre los sistemas algorítmicos que median la producción y circulación de imágenes, así como sobre las nuevas formas de visualidad que emergen en un ecosistema dominado por modelos generativos. Desde la perspectiva de la historia del arte, esta transformación obliga a repensar los modos de análisis de la imagen y a integrar en la docencia herramientas que permitan al alumnado comprender críticamente el papel de la IA en la configuración de la cultura visual contemporánea. El principal problema teórico que se plantea es la crisis de la indexicalidad fotográfica, entendida como el vínculo ontológico entre la imagen y el referente capturado por el dispositivo fotográfico. La generación de imágenes mediante IA rompe esta relación directa, produciendo representaciones plausibles de escenas inexistentes, lo que obliga a reconsiderar el concepto mismo de verdad fotográfica y la confianza tradicional depositada en la imagen como prueba o testimonio. Paralelamente, se produce una crisis de la autoría. La imagen deja de ser el resultado exclusivo de la mirada y las decisiones de un sujeto para convertirse en el producto de una interacción compleja entre usuario, modelo algorítmico y grandes bases de datos visuales preexistentes. Esta dilución de la autoría individual plantea interrogantes sobre originalidad, responsabilidad y agencia creativa. Desde una perspectiva docente, este doble cuestionamiento afecta directamente a los fundamentos sobre los que se ha enseñado tradicionalmente la historia de la fotografía, basada en la relación entre autor, estilo y contexto histórico. De este modo, surge la necesidad de replantear los marcos analíticos en el aula para abordar una imagen que ya no puede entenderse únicamente como huella de lo real, sino también como construcción algorítmica verosímil. La propuesta se desarrolla en el marco de la asignatura optativa de cuarto curso Historia y Teoría de la Fotografía del grado de Historia del Arte de la Universitat de Barcelona. Esta materia se orienta a consolidar competencias avanzadas en análisis visual, contextualización historiográfica y comprensión crítica de los discursos teóricos sobre la imagen fotográfica. El programa combina el estudio de corrientes, autores y textos fundamentales con metodologías activas que fomentan el debate, la interpretación crítica y la construcción autónoma del conocimiento. La integración de la inteligencia artificial en este contexto docente responde a la necesidad de adaptar la enseñanza de la fotografía a los desafíos contemporáneos de la cultura visual. La IA no se introduce únicamente como herramienta técnica para facilitar tareas, sino como un objeto de problematización que permite cuestionar la veracidad, la autoría y los procesos de construcción del estilo fotográfico. De este modo, la asignatura se configura como un espacio en el que el alumnado reflexiona simultáneamente sobre la historia de la fotografía y sobre las transformaciones actuales de la imagen en la era algorítmica, desarrollando una alfabetización visual y digital de carácter crítico. La metodología docente se articula en dos niveles complementarios que conectan la docencia teórica tradicional con actividades prácticas de carácter aplicado. Por un lado, la asignatura mantiene su estructura habitual basada en la exposición de contenidos de historia y teoría de la fotografía, abordando corrientes, autores y textos fundamentales de la disciplina desde una perspectiva historiográfica.
En este marco se introduce una sesión específica de reflexión conceptual sobre las transformaciones de la fotografía en la era de la IA, centrada en la crisis de la indexicalidad y en la redefinición de la autoría en el contexto de la producción algorítmica de las imágenes. Esta base teórica permite situar la tecnología dentro de un marco historiográfico sólido y evitar su adopción acrítica como una simple innovación instrumental. Por otro lado, como parte de las actividades de evaluación y aprendizaje activo, se implementa una secuencia de ejercicios prácticos en los que el alumnado utiliza de forma guiada distintas herramientas de la IA para analizar imágenes, sintetizar textos teóricos, estructurar comparaciones historiográficas y generar producciones visuales. La metodología se basa en el contraste constante entre los resultados generados por la IA y las fuentes académicas propias de la disciplina, promoviendo la revisión crítica, la detección de sesgos y la reflexión sobre los límites interpretativos de los sistemas generativos. De este modo, la IA no sustituye la enseñanza de la historia y teoría de la fotografía, sino que actúa como un recurso pedagógico que permite problematizar los conceptos trabajados en clase y estimular el pensamiento crítico del alumnado. El primer bloque de actividades consiste en la reconstrucción crítica de un movimiento fotográfico histórico mediante el uso guiado de herramientas de inteligencia artificial para la síntesis, el análisis visual y la generación de imágenes. El alumnado, organizado en grupos, selecciona un corriente relevante como pictorialismo, nueva objetividad o fotografía humanista y elabora un dossier de investigación combinando bibliografía académica con el apoyo de plataformas como NotebookLM, ChatGPT, Claude o Gemini. Estas herramientas se utilizan para resumir lecturas, organizar conceptos clave, generar líneas temporales y estructurar los marcos teóricos del movimiento estudiado. Posteriormente, los estudiantes realizan un análisis visual asistido, subiendo a ChatGPT, Gemini o Claude una fotografía representativa del movimiento. La descripción formal y temática generada por la IA funciona como un punto de partida para un análisis propio, en el que el alumnado debe corregir errores, identificar omisiones y ampliar la interpretación desde criterios historiográficos. En la fase final, se emplean herramientas de generación de imagen como ChatGPT con capacidades visuales, Midjourney u otras plataformas equivalentes para crear una imagen que imite el estilo del movimiento. El proceso de prompt crafting se documenta detalladamente, prompt inicial, ajustes y versión final, y culmina con una reflexión crítica sobre los límites de la IA para reproducir estilos históricos, problematizando de esta manera la relación entre estilo, técnica y autoría fotográfica. El segundo bloque se centra en la elaboración de un dossier comparativo entre dos fotógrafos o fotógrafas relevantes de la historia de la fotografía. Tras una fase inicial de investigación basada en textos académicos, catálogos de exposiciones, repositorios museísticos, el alumnado utiliza ChatGPT, Gemini o Claude para generar esquemas preliminares de comparación, revisar terminología específica y organizar posibles ejes analíticos como estilo, temática, contexto histórico e intencionalidad autoral. Para el análisis visual, los estudiantes suben a estas herramientas una imagen representativa de cada autor o autora y obtienen descripciones automatizadas que sirven como base para un análisis propio, más profundo y contextualizado. Este proceso permite evidenciar tanto la utilidad organizativa de la IA como sus limitaciones interpretativas, al comparar la descripción automática con la lectura historiográfica fundamentada. El producto final incluye, además del dossier escrito, la creación de un vídeo breve mediante la plataforma HeyGen, en el que un avatar sintetiza los principales resultados de la comparación. Este recurso audiovisual obliga al alumnado a traducir un análisis complejo a un discurso breve y claro, al tiempo que reflexiona sobre la mediación tecnológica en la comunicación del conocimiento historiográfico y sobre la relación entre autoría humana y producción mediada por IA. El tercer bloque se orienta a la comprensión profunda de textos teóricos fundamentales sobre fotografía, de Bacht, Sontag, Berger, Azoulay, Bachen, entre otros,
mediante el uso crítico de herramientas de IA especializadas en síntesis y búsqueda académica. Tras una primera lectura autónoma del texto elegido, el alumnado lo introduce en Notebook LM, que actúa como asistente de lectura, generando resúmenes estructurados, glosarios conceptuales y preguntas de reflexión. Estos resultados se contrastan con la lectura directa para detectar simplificaciones, interpretaciones imprecisas o posibles errores conceptuales. Paralelamente, se utiliza la herramienta Elicit para contextualizar conceptos clave como indexicalidad, puntum o testimonio visual, localizando artículos y capítulos académicos relacionados y comparando sus planteamientos con los del texto original. Esta fase introduce al alumnado en dinámicas reales de investigación bibliográfica asistida por IA. Finalmente, se solicita a ChatGPT u otro sistema conversacional que proponga una estructura inicial de mapa conceptual del texto. A partir de esta base, el alumnado reorganiza, amplía y matiza el esquema, que se materializa visualmente mediante Canva en forma de mind map que integra idea central, argumentos principales, conceptos clave, citas relevantes, autores relacionados y aplicación a una imagen fotográfica concreta. Se espera que la propuesta contribuya a desarrollar en el alumnado una comprensión más compleja de la fotografía en el contexto de la cultura visual algorítmica, reforzando su capacidad para analizar imágenes de forma comparativa y contextualizada. Asimismo, se prevé una mejora en el uso del vocabulario especializado, en la identificación de estilos y corrientes y en la relación entre discursos teóricos y prácticas visuales. Desde el punto de vista digital, se pretende fomentar una relación crítica con la IA basada en la validación de la información, la detección de sesgos y la problematización de los resultados automatizados. El alumnado aprenderá a utilizar herramientas como Notebook LM, ChatGPT, Gemini, Claude, Elicit, Canva o HeyGen, no como sustitutos del análisis humano, sino como asistentes que requieren revisión y contextualización académica. En conjunto, los ejercicios buscan promover una alfabetización visual y tecnológica que permita comprender tanto el potencial como los límites de la IA en el estudio historiográfico y teórico de la fotografía. La integración crítica de la inteligencia artificial en la enseñanza de la historia y teoría de la fotografía permite articular los debates contemporáneos sobre indexicalidad y autoría con prácticas docentes innovadoras centradas en el análisis visual, la lectura teórica y la producción reflexiva de imágenes y discursos. La IA no sustituye el análisis humano, sino que actúa como un interlocutor que hace visibles sus propios sesgos y limitaciones, obligando al alumnado a reforzar el contraste con fuentes académicas y afinar también sus herramientas interpretativas. Esta propuesta demuestra que es posible utilizar la IA simultáneamente como herramienta y como objeto de estudio, promoviendo una relación crítica y consciente con la tecnología. Su diseño metodológico, basado en la reconstrucción de movimientos fotográficos, la comparación de autoras o autores y la lectura teórica guiada, la hace transferible además a otras asignaturas de historia del arte, cultura visual o teoría de la imagen. De este modo, se configura como un modelo pedagógico adaptable que contribuye a formar estudiantes capaces de analizar la imagen en el actual ecosistema visual dominado por procesos algorítmicos y por nuevas formas de producción y circulación de lo fotográfico. Muchas gracias.